Entonces, para la doctora Marta, respecto al eucalipto, la hoja roja se considera madura. ¿Cuál sería la diferencia en acción de la hoja verde madura? ¿Y qué evidencias se tienen del uso de caléndula oral para acción inmunomoduladora? Doctora Marta, su micrófono está cerrado. Bien, muchas gracias por las preguntas. Gracias, Natalia. En relación al eucalipto, en general lo que vamos a observar es que más que la hoja roja o la hoja verde, tiene que ver con el tiempo que tiene la hoja. Por eso es que hablamos de una hoja madura. Cuando una hoja tiene un mayor tiempo, va a tener mayor posibilidades de tener una concentración del eucaliptol, o también llamado el cineol 1.8. En relación a la segunda pregunta, que está relacionado a la caléndula, ciertamente la caléndula también tiene un efecto inmunomodulador, y digo inmunomodulador porque en algunos momentos puede mejorar el sistema inmune, o sea, ser un estimulante, o en algunos otros momentos más bien disminuirlo. Por eso hablamos de su efecto inmunomodulador. Bien, gracias. Posso agregar uma coisa sobre calêndula da medicina antroposófica? Nilo também pode falar. Nós usamos muito calêndula como uso externo, na forma de pomadas ou soluções, mais do que para uso interno. Então, para mucosas, pode usar, e para pele também, mas como forma... nossa experiência com forma mais externa. Como bochechos y todo más. Muy bien, acá hay una pregunta para Jorge. Para la leche dorada con cúrcuma, ¿hay opciones diferentes de prepararla que no sean con leche de vaca? ¿Se puede usar, se puede tomar en el embarazo? ¿Qué precauciones se deben tener con el uso de la cúrcuma prolongadamente y si siempre se tiene que tomar con pimienta? Perfecto, varias preguntas. A ver, la idea es, se puede, en Ayurveda y en general en todos los sistemas médicos tenemos diferentes opciones para lograr el mismo efecto. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, son veganas, pueden reemplazar perfectamente la leche por un té de jengibre, agregar la cúrcuma con un té de jengibre como primera cosa, o simplemente con agua tibia como primer punto. El segundo es en el embarazo. A ver, en general la cúrcuma se puede utilizar como especia culinaria, y esto también en la comida habitual de la mujer embarazada se puede utilizar. Tratada como medicamento, bueno, habría que ver cuál es la indicación. Específicamente para el caso del aumento de la inmunidad, el Ministerio de Ayush no da la contraindicación del embarazo para la medicación, para el uso de cúrcuma en las dosis que había indicado. Y la última pregunta, Natalia. Momento, cúrcuma con pimienta, lo de la leche. Cúrcuma con pimienta. Sí. A ver, la cúrcuma con pimienta, a ver, la cúrcuma, por ejemplo, quiero hablar más que cúrcuma con pimienta. Cúrcuma con fenogreco son dos especias amargas y picantes y que se utilizan ya no como especia culinaria, sino como planta medicinal para el tratamiento de la diabetes tipo 2. La pimienta, ojo que justamente mencioné que hay una pimienta que es el Piper longum, la pimienta larga, y otra es la Piper nigrum, que es la pimienta convencional, que de acuerdo al grado de maduración puede tener diferentes colores. Todas estas especias culinarias, también por ahí para agregar a la exposición que realicé, muchas veces, o sea, mejoran la digestión de todos los alimentos. Al mejorar la digestión desde la Ayurveda, esto facilita o impide la formación de ama, la retención de productos tóxicos en el aparato digestivo. Y todo esto sabemos que es el desencadenante de procesos inflamatorios, la retención de productos tóxicos. En este sentido, el uso de especias culinarias ayuda para el mejor funcionamiento de todo el organismo.
Bueno, voy a seguir con la... ¿Qué tal se llevan el uso coadyuvante de las diferentes plantas medicinales mencionadas tanto por la doctora Marta como el doctor Jorge con el uso de corticoides? Y el uso de estas plantas podría disminuir o podría ayudar a que se disminuya el uso de corticoides. A ver, Marta, ¿quieres hablar? Empieza vos, tú si quieres. Bien, gracias. Recuerden que les mencioné el efecto de algunas de las plantas, por ejemplo, como en el caso de la uña de gato, que tiene las 3 vías de producir un efecto antiinflamatorio. El corticoide también tiene esto, o sea, tiene una gran potencia para poder reducir estas 3 vías. Y ciertamente el problema del corticoide es que lo hace de una forma muy potente, muy fuerte. Eso lleva a que también tenga una serie de efectos adversos, como los que ya nosotros conocemos. Las plantas, si bien es cierto, pueden tener estas 3 vías, sin embargo, sus efectos son mucho más bajos y mejoran. Pero usar el corticoide junto con la planta no estaría bien, estaría más bien contraindicado porque no sabemos hasta cuánto se potencian. Entonces es preferible usar la planta que el corticoide como tal. Claro, para todo ello es necesario que siempre sea visto por un facultativo de tal manera que pueda orientar qué es lo mejor para esta persona. Pero normalmente diríamos que no se debe utilizar la combinación de una planta con un corticoide. Adelante, Jorge. Y como dice Marta, a ver, tanto el corticoide como, por ejemplo, mencionó la doctora Villar, la Uncaria tourmentosa, la uña de gato. Ambos, tanto el corticoide como la uña de gato son irritantes gástricos. Entonces, esto es un elemento que también hay que tener en cuenta, no solamente la interacción. Después, particularmente, también quiero resaltar lo que dice Marta, cuando un paciente está con corticoides, tiene que estar con supervisión médica. No es para la automedicación de corticoide más una planta medicinal. Y el tercer punto que sí quiero destacar también es que en este momento, y los trataremos en el webinar del día 14 de noviembre, hay protocolos del Ministerio de Ayush para las diferentes situaciones clínicas de los casos leves, moderados o contactos, y en algunos de ellos se utilizan corticoides más medicación ayurvédica. Pero esto justamente es en un protocolo de tratamiento por profesionales capacitados para el manejo de las dos vertientes de medicamentos. Muy bien. Para Nilo... Ah, no, estas son... Un momento. Sobre el Viscunalbum, la forma más recomendable sería inyecciones subcutáneas y en caso de estar en quimioterapia, ¿por cuánto tiempo es recomendable aplicar este producto? Sí, para la medicina antroposófica el muérdago, el Viscunalbum, siempre es parenteral, o subcutáneo, o intravenoso, o intratumoral. Creo que la pregunta un poco no se encuadra muy bien en el tema, porque se dice sobre el cáncer, ¿sí? Y el tiempo que se usa, por lo menos un año. Entonces, creo que aquí lo que podemos hablar es como una medicina para el sistema inmunológico, como una prevención que se usa 1, 2 o 3 veces a la semana y empiezas una dosis baja y va a ser aumentando con el pasar del tiempo. Entonces, pero en la medicina antroposófica siempre parenteral, la mayoría de las veces por subcutánea. Es eso. Gracias. Para Nicolás, en Brasil se habló mucho del Qigong y del Tai Chi Chuan entre los médicos y los enfermos. ¿Cómo se manejó la situación en China durante la pandemia o cómo se está manejando frente al uso de las técnicas de Qigong y Tai Chi Chuan? Como herramienta, supongo yo, de manejo complementaria de la situación del COVID o también preventiva.
Natalia, en todo caso, si querés, mientras va conectando, Sí. quería aprovechar y hacer un comentario que también lo vamos a desarrollar en el webinar del día 14 de noviembre. Hay todo un protocolo de yoga y de meditación tanto para la situación de mejorar la inmunidad en esta situación de COVID, también como para personas que hayan padecido COVID para la recuperación. Y en esto incluyen el yoga como una actividad física que integra el cuerpo y la mente, y la meditación como algo que nos equilibra en lo más importante, en lo que más nos puede desequilibrar, que es la mente, ¿no? Sí, yo aquí hay otras preguntas que creo que pueden ser contestadas por varios. Dado que cada territorio tiene sus propias plantas medicinales, ¿cómo se logra hacer la integración de las indicaciones de plantas desde la medicina tradicional china y medicina tradicional ayurveda en Latinoamérica con las medicinas tradicionales originarias? Creo que esta pregunta es muy interesante. Nosotros hemos observado mucho que las plantas se producen en relación a las necesidades también de cada grupo humano, y también, como ya les mencionaron en algún momento, la microbiota va a depender mucho del sitio donde uno está. Entonces, es muy importante, por lo tanto, estudiar las plantas medicinales de sus zonas. En este caso, por ejemplo, se ha visto de que las plantas que se producen en las zonas andinas, estamos hablando de unos 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ahí vamos a encontrar plantas que tienen acción para problemas respiratorios. Encontramos, por ejemplo, la huirahuira, encontramos la escorzonera, encontramos también otras como, por ejemplo, el eucalipto, que también está en zonas altas, pero vamos a ver muy frecuentemente que las plantas que se dan en zonas altoandinas tienen que ver con problemas de estas zonas. Igualmente, por ejemplo, en las zonas bajas, en las zonas de costa, ahí vamos a encontrar más bien plantas que tienen que ver con problemas infecciosos y con vías gastrointestinales. Vamos a encontrar como el culén, por ejemplo, que es una planta que se utiliza mucho para problemas digestivos, y en las zonas amazónicas, donde hay una interrelación muy fuerte entre diferentes plantas, vamos a encontrar plantas que tienen acciones antibióticas o acciones inmunomoduladoras. Por ejemplo, aquí tenemos ciertamente la uña de gato es una, pero también otras plantas que tal vez no están muy estudiadas, pero que tienen esa acción. Llamémonos, por ejemplo, el chuchuhuasi, o llamemos el gergonsacha. O sea, son plantas de estas zonas. Entonces, en general, para decir de que va a depender mucho de las zonas donde el sujeto está y se desenvuelve, para encontrar plantas medicinales que sean propicias para esos sujetos de la zona. Esto no quiere decir de que no podemos consumir plantas de otros lugares. Claro que podemos, pero vamos a ver que es preferible ir desarrollando todo un conocimiento de la zona. En el caso, por ejemplo, americano, nosotros utilizamos mucho las plantas en razón a la medicina tradicional. Y la medicina tradicional nos habla de las plantas que tienen acción fría o acción cálida. De algún modo muy parecido a la parte asiática. Sin embargo, no es totalmente igual, porque hay muchas plantas que son consideradas frías, por ejemplo, en esta parte, que son más o menos parecidas en la zona asiática, pero que son consideradas calientes. Entonces, la forma de uso de la planta, vamos a ver que tiene diferentes maneras de enfocarla. Nosotros hablamos que tiene un enfoque, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, por ejemplo, tiene otro enfoque, también tiene otro enfoque la medicina tradicional andina. Entonces, es importante ver en qué contexto estamos. Pero en general, la planta medicinal siempre será un medio de cuidado entre el ser humano y la planta, ¿no? Son como una especie de simbiosis que se trabajan. Todos sistemas vivos que se ayudan y que interactúan. Bien, gracias.
A ver, Natalia, es una pregunta compleja, larga y quisiera señalar algunos puntos. Seguro van a quedar cosas afuera. Primero, para estudiar una planta en la Ayurveda hacen falta 150 años. O sea, para tener dimensión que este es un proceso que incluye varias generaciones. Primer punto. O sea que cuando a veces se hacen traspasos del conocimiento de la Ayurveda con la medicina china, esto es muy... hay que manejarse con mucho cuidado. Primer punto. Segundo punto. Particularmente, es un trabajo que estoy haciendo desde hace décadas, averiguando cuáles son las plantas medicinales que están en la farmacopea ayurvédica de la India que se encuentran en el continente americano. Es diferente hacer este proceso de mezcla, simplemente es ver cuáles hay que son conocidas. Y entonces, por lo menos les puedo decir que entre el 30% al 40% de las plantas medicinales de la farmacopea ayurvédica de la India están en el continente americano. Con lo cual, podemos utilizar las plantas locales con el conocimiento de la Ayurveda. Y cuando me refiero a locales, me refiero a plantas que crecen naturalizadas, que no son exóticas, que no es que alguien las trajo en una valija y las sembró, con todo lo que ya señalé del riesgo ecológico. Y después quiero compartir también una experiencia que me tocó vivir. Una vez me invitó el gobierno de Panamá para dictar un seminario de Ayurveda y me invitó a un barrio muy carenciado para que las mujeres que iban a plantar, que estaban plantando plantas medicinales para compartir a ver cuáles eran los usos. Panamá queda directamente en las antípodas de la India. Y lo llamativo era ver cómo personas que ni siquiera habían concurrido en algún momento al colegio utilizaban en Panamá las mismas plantas, la planta con la misma utilización clínica en la India que en Panamá. Hay un saber que verdaderamente tenemos que respetar y que como saber y que tiene que ver con la experiencia, muchas veces demuestra que puede ser de utilidad la misma planta. Pero como digo, esto es vastísimo, ¿eh? Tal vez agregar ahí algo, y es que una planta medicinal, en general, una planta va a depender mucho del lugar donde crezca, porque va a depender del tipo de tierra, de la iluminación, va a depender de factores como la luz, por ejemplo. Entonces, incluso en las zonas, por ejemplo, andinas, en el caso de la Oncaria, tenemos que ver si es de zona norte o sur, por ejemplo, del Perú. ¿Por qué? Porque el tipo de tierra que hay en la zona norte es diferente al tipo de tierra que hay en la zona centro. También va a depender de la humedad, o sea, tiene la altitud, muchos factores. Por eso es importante identificar, y tal vez por eso también en la antigüedad se intercambiaban plantas. No es igual hablar de una albahaca de repente como su zona de origen, su sitio especial es en la zona de Asia, a de repente hablar de la misma albahaca de acá. Ciertamente en las plantas también depende mucho la parte de la concentración de sus principios activos, pero también de la parte energética. Lo interesante de las culturas antiguas es que no solamente lo han usado desde los principios de repente fitoquímicos, sino también desde estos otros aspectos que tal vez hasta ahora la ciencia no lo entiende como tal, pero que dentro de las medicinas tradicionales sí. Entonces, esa parte es muy interesante, lo que dice Jorge, porque a pesar de que de repente no se han hecho los análisis químicos, pero los efectos son similares, porque no se trabaja tanto con el principio químico, sino se trabaja más desde otro enfoque, un enfoque más integrador. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vale. Como lidar com a individualização de cada paciente, ou pelo menos com um diagnóstico constitucional que é diferente a cada paciente, por exemplo, na Ayurveda, na medicina antroposófica, na medicina chinesa, e até na medicina andina, como tratar casos de uma maneira um pouco mais individualizada com COVID. A ver, Ricardo, es lo mismo que con la alimentación.
uno puede hacer un plan alimentario muy individualizado para una persona y para una situación clínica. Después, la regla es que todos deberíamos y tendríamos que comer de la forma más natural posible. Lo mismo pasa con las enfermedades. Se puede hacer con una infección, se puede hacer uno puede utilizar un antibiótico, por ejemplo, que sea común para todas las personas, pero puede utilizar medios para dar ese antibiótico que van a variar de acuerdo a la condición de la persona, y también agregar otras plantas medicinales para el tratamiento de la enfermedad. Hay una cuestión que es general, por lo menos en el Ayurveda y también en muchas medicinas tradicionales complementarias integrativas, que desde ya quiero decir que los vuelve locos a los farmacólogos, que es el hecho de utilizar medicamentos con combinaciones de plantas medicinales. Imaginemos nosotros con 26 letras la cantidad de palabras que se generan y la cantidad de idiomas. Una planta medicinal que tiene 30 a 50 principios activos, que van a variar de acuerdo si es la luna llena o si está en Italia o en la India, y se utilizan 20 plantas medicinales, verdaderamente supera la capacidad de análisis conceptual, creo. Y entonces esto genera muchísimos inconvenientes. Pero ahí entonces hay que volver a las bases de cómo se generó ese medicamento con combinaciones de plantas medicinales. En la Ayurveda, por ejemplo, hay ingredientes primarios, ingredientes secundarios, adyuvantes y los que ayudan para la eliminación. Bueno, todo esto tiene una ciencia detrás, y una ciencia que no tiene que ver, quiero aclarar, yo lo pensaba así al principio, que tenía que ver, bueno, se prueba esto, murieron 50, sobrevivieron 50, mejor no usarlo, ver el efecto. No, hay toda una racionalidad de acuerdo a la elección de una planta medicinal o una combinación de plantas medicinales, comprobada después, chequeada a lo largo del tiempo. Creo que, a ver, para ir al grano de tu pregunta, la personalización de la medicina es un elemento que ayuda más para la terapéutica, pero tenemos medicamentos globales y situaciones personalizadas. Cuanto más podamos personalizar, mejor. Sim, se eu posso complementar, creio que diante de um paciente único, sim, sempre individualizar. Essa é uma premissa básica de todos os sistemas terapêuticos, ou deveria ser, né? Diante de uma epidemia, ou ainda mais de uma pandemia, nós deveríamos eleger um medicamento. Então, diante de um indivíduo, você pode eleger mais medicamentos, mas diante de toda a sociedade, de toda a comunidade enferma, deveríamos eleger racionalmente um medicamento. Então, essa é a diferença de tratar o indivíduo e tratar muita gente sofrendo uma pandemia. Gracias, Nilo. Nicolás ya está allí para responder las dos preguntas de medicina tradicional china frente a qué experiencia se tuvo en China con el uso del Tai Chi y del Qigong como manejo de complementario de la situación de COVID o como manejo preventivo, y qué plantas están en la combinación, me perdí. En la combinación... Sí, de Qinfei Pai Dutang, sí, de la fórmula que estaba comentando. Disculpen, no voy a poder responder muy bien la parte de Tai Chi Qigong porque no hice una investigación acabada del tema. Tampoco es mi área, no es mi especialidad, así que desconozco. Sí sé que en los hospitales se practicó Tai Chi Qigong, lo promovieron. La idea principal era esa, ¿no? Usar ejercicios para poder fortalecer el sistema inmunológico. Sé que se utilizaron mucho con los pacientes con síntomas leves, también sé que se usaron para los pacientes sobre todo en el periodo de rehabilitación, y dentro de las pautas y guías que escribieron está descrito también la utilización de Qigong y Tai Chi para promover justamente esto, la rehabilitación de los pacientes y fortalecer el sistema inmune. Eso es lo que sé. Más de eso no puedo contestar. En cuanto a la fórmula, hoy día por una razón de tiempo no tuve tiempo.
Son 4 fórmulas del Tratado de Daño por Frío, ¿ya? Y cada fórmula tiene varias plantas, ¿ya? No sé si, bueno, tienen, por ejemplo, el latín, porque no sé si las conocen en chino o en latín, ¿ya? Yo generalmente, obviamente, la uso en chino, pero quizás por acá el latín sirve mejor, ¿no? La herba Ephedrae, ¿ya? Radix glycyrrhizae preparata, el semen armeniaceae, ya, bueno, todo esto es latín, no sé si en verdad está difícil, pero en fondo son 4 fórmulas, ya, cada fórmula tiene 3 a 5 hierbas, no hierbas, fitofármacos, porque sabemos que la medicina china no solamente son plantas, también tenemos insectos, animales y minerales. Dentro de estas 4 fórmulas, las principales funciones que tienen es que algunas de ellas tratan fiebre, otras tratan la flema, ¿ya? Otras tratan edema y promueven la orina, y otras regulan también la sudoración, ¿ya? El dolor de cuerpo, ¿cierto? Y hay dos fórmulas que también tratan y protegen al sistema digestivo, porque se vio mucho que muchos pacientes, aparte de tener fiebre, tener fatiga, ¿cierto? Tener dolor de cuerpo, tenían, por ejemplo, náuseas y tenían diarreas, ¿ya? Por lo tanto, la idea de estas 4 fórmulas, del punto de vista de la medicina china, del punto de vista de tratar los síntomas, tratan de abordar principalmente todos los síntomas respiratorios y digestivos. Eso. Del punto de vista, del punto de vista científico, hay 2 fórmulas en particular que ya se conoce, sobre todo una que se usa para neumonias en general, ¿ya? Se sabe que tiene efectos antiinflamatorios, antivirales, ¿ya? Regulan el sistema inmune, y como decía, hay 2 fórmulas también que, por ejemplo, tratan edemas, ¿ya? Uno a través de la sudoración, otro a través de la orina, ¿ya? Promueven la orina. Y hay 2 fórmulas también dentro de ellas que tienen, como decía, la regulación del sistema digestivo, en este caso serían las náuseas y las diarreas, ¿ya? Vamos a dejar grabar de todas maneras la charla en YouTube, así que ahí voy a mencionar planta por planta y voy a poder hablar más en detalle. Espero que con esto haya respondido a la pregunta. Gracias. Bueno, hay varias preguntas, pero pues ya nos pasamos del tiempo de preguntas y respuestas. No sé si quieren decir algo más. Jorge, creo que ibas a hablar. Y yo quiero decir una pregunta que vi acerca de los niños y las plantas medicinales. A ver, las tienen que utilizar con supervisión médica, como mínimo con alguien que tenga un amplio conocimiento de las plantas medicinales. Hay que ser muy cuidadoso. Recordemos que las plantas son medicamentos. Los medicamentos tienen indicación, contraindicación, dosificación, tiempo de duración, y entonces el lema de la medicina es primum non nocere, el primero no dañar, y esto es, antes que los tipos constitucionales, antes que todos, hay que ser muy cuidadoso con lo que se utiliza. Muy bien. Bueno, 2 cosas entonces. Como se inscribieron casi 1000 personas en Event 3 y varios nos están preguntando acerca de la asistencia, no la teníamos prevista, pero ya les estamos mandando en el link, en el chat de YouTube, una lista de asistencia entonces para aquellos, realmente nuestra prioridad no es el certificado, nunca ha sido pues como nuestro foco principal, nuestro foco ha sido realmente brindar esta información, difundirla, visibilizarla, y los estamos dejando todos los videos en YouTube precisamente para que todos ustedes tengan acceso, sus familias, pacientes, sus médicos, todos los profesionales de salud en el área, para que todos estos pues sigan siendo herramientas útiles. Pero entendemos que para algunos sí hay un afán frente al certificado y frente a la asistencia, entonces ya en el chat de YouTube está disponible el enlace donde tienen pues que dar las autorizaciones pertinentes para poder que se envíe el formulario al correo de la BBS.
Entonces, creo que para cerrar ya preguntas y respuestas de manera muy breve, si habría una recomendación macro para aquí que hacen varios frente a cómo las MTCI podrían ayudar a prevenir que la situación, una segunda ola de la pandemia. Es la última pregunta, una respuesta muy breve. Bien, en general creo que lo importante que tiene la medicina tradicional, complementaria e integrativa es la visión holística, la visión integral que le da a la persona. Eso es por un lado. Por otro lado es, como ya se mencionó, es la medicina centrada en la persona. Hay que mirar de qué tipo de persona se trata, dónde está esa persona y qué está sufriendo o qué cuidado necesita para su salud. Desde ese sentido, es importante que se pueda dialogar y se pueda entrevistar con una persona que conozca medicina tradicional, complementaria e integrativa. En este caso, que a mí me corresponde la parte de plantas medicinales, mencionarles de que la planta medicinal es excelente, es muy buen tratamiento, pero por ser un tratamiento natural no significa que no tenga efectos adversos. Va a tener efectos adversos y también va a tener interacciones. Entonces, por ello es importante siempre consultar con un especialista en el área. En general, para terminar, decirles que recuerden que su alimentación es muy importante. Ya se les ha mencionado varios alimentos que debemos consumirlos para poder prevenir, para tener fuerte nuestro terreno. En segundo lugar, toda esta parte emocional, mental, los pensamientos, la forma como nosotros interactuamos con los demás también es vital. Y la tercera, que creo que es la que de algún modo sirve de base para todo, que es el aspecto espiritual. Esa fortaleza que debemos tener como seres humanos unidos hacia el universo, hacia el cosmos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Natalia, y gracias a la Red de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa. Nilo, dale. Gracias. Gracias a ustedes.